De la noche de hoy. Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, se estaba conectando o está con nosotros Yuranis Portillo. Buenas noches, Yuranis. Espero me escuches. Bien, entonces les doy la bienvenida a nuestra segunda videoconferencia de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Hoy vamos a abordar la temática correspondiente al estudio de mercado, ¿cierto? Que corresponde a nuestra primera unidad de aprendizaje de este curso. Entonces, rápidamente voy a compartirles la presentación, o a compartir pantalla, para hacer la socialización correspondiente a esta segunda videoconferencia de la noche de hoy. Entonces, como yo les decía, vamos a abordar nuestra primera unidad de aprendizaje, la cual corresponde al estudio de mercado, del cual hemos venido hablando desde la sesión anterior. Entonces, repetirles o reiterarles a todos ustedes que mi correo electrónico es bmanjarres@unap.edu.co. La idea es que todos ustedes, si tienen inquietudes, me puedan consultar a través del correo institucional que vemos en pantalla. Lo mismo, cuando ustedes me escriban en la plataforma Canvas, pues ustedes pueden tener acceso a este correo institucional. En la medida en que ustedes me escriban, directamente me llegan los mensajes a entonces, en esencia, vamos a mirar cuáles son los resultados de aprendizaje, vamos a reiterarlos, cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos lograr con esta unidad de aprendizaje correspondiente al estudio de mercado. Entonces, la primera es identifica las variables críticas del mercado meta de su idea de negocio. La segunda, efectúa el cálculo del tamaño de mercado aplicando las técnicas existentes. El tercer resultado de aprendizaje es enuncia las características generales del producto y o servicio. El cuarto resultado de aprendizaje es identifica las características generales del cliente de su idea de negocio. Y la quinta determina las variables críticas, la competencia directa y los sustitutos de su idea de negocio. Bueno. Entonces vamos a entrar ya en materia con lo que tiene que ver con el estudio de mercado. Hace 8 días, en nuestra anterior o nuestra primera videoconferencia, dimos un marco introductorio en lo que consiste este estudio de mercado. Y lo primero es empezar a identificar cuál es el propósito del estudio de mercado. El propósito principal del estudio de mercado básicamente consiste en identificar las necesidades de clientes y consumidores potenciales frente a los productos o servicios que se esperan ofrecer en un establecimiento farmacéutico, en este caso. Entonces, es identificar las necesidades. Primero, identificar el segmento o nicho de mercado al cual nos vamos a orientar con el producto o servicio que vamos a ofrecer. Y en segunda instancia, con base en esto, también determinar la oferta, analizar la oferta en cuanto a los competidores, al sector farmacéutico o el sector donde va a desenvolverse este nuevo establecimiento farmacéutico, analizando desde varias perspectivas. Ahorita vamos a ver las dimensiones de los análisis que integran esta primera parte del plan de negocio. Recordemos que hace 8 días les hacía un repaso sobre el concepto de lo que es el estudio de mercado. Entonces, básicamente, el estudio de mercado comprende unas etapas. La primera etapa, que es el plan de negocios, tiene 5 etapas. La primera, que es el estudio de mercado, que es lo que estamos viendo en la noche de hoy. La segunda etapa, que es el estudio técnico, el cual lo veremos en nuestra próxima videoconferencia. La tercera etapa, que tiene que ver con el estudio administrativo. La cuarta, que tiene que ver con el estudio legal. Y la quinta, que se relaciona directamente con el estudio económico o financiero. Entonces, en este primer nivel, lo que hacemos es identificar el segmento o nicho de mercado que vamos a trabajar con el producto o servicio a ofrecer en el establecimiento farmacéutico, así como también nosotros en este nivel vamos a identificar cuál es la oferta, es decir,
analizar el sector y los competidores directos e indirectos que se relacionan con nuestra idea de negocio. ¿Listo? O con nuestro plan de negocios directamente. Bueno. Entonces, pues, primero que todo vamos a hacer un análisis del sector. Entonces, el análisis del sector hace parte de lo que tiene que ver con la identificación de la oferta. En esta oferta, pues obviamente vamos a involucrar elementos tales como el análisis de la competencia, pero por ahora nos vamos a centrar en el análisis del sector. Primero que todo debemos contextualizar cómo se ha comportado, en este caso, el sector farmacéutico en Colombia. Esto nos permite o nos da una idea, un acercamiento para determinar qué tipo de necesidades esperamos satisfacer con el establecimiento farmacéutico que deseamos constituir. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar del análisis del sector que tiene estas dimensiones. La primera, que tiene que ver con los clientes actuales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los clientes actuales, es analizar cuáles son los clientes de este sector industrial. Entonces, ¿quiénes son los clientes? ¿Cuáles son las características de esos clientes? ¿Quiénes son clientes y consumidores? Recordemos la diferencia que vimos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos con el concepto de la diferencia entre cliente y consumidor. Entonces, cliente es quien compra o adquiere el bien o el producto o servicio, y consumidor es quien lo usa para satisfacer necesidades. Esa es la diferencia entre cliente y consumidor, la cual vimos en nuestro curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Ya muchos de ustedes lo vieron hace un año aproximadamente. Bueno, en segunda instancia, también en el sector tenemos que analizar cuáles son los productos existentes, es decir, esos productos o servicios que pueden ser sustitutos, que recordemos ese concepto de los bienes sustitutos, son aquellos que buscan suplir las mismas necesidades. Entonces, ¿cuáles son los productos o bienes y servicios sustitutos? Y también, ¿cuáles son los productos complementarios? Recuerden ustedes que cuando vieron el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, hablamos de un concepto que se basaba en el tema de la venta cruzada, el cross-selling, que ahí es donde hablamos de la importancia de ofrecer un producto complementario con el fin de realizar ese cruce o esa venta cruzada. De igual forma, analizamos los mercados expansivos o contraídos. Esto tiene que ver directamente con el nivel de desarrollo de mercado que hay en el sector. Por ejemplo, si se desarrollan nuevas moléculas, si se desarrollan nuevos servicios, ahora pues con el tema de la contingencia de la pandemia, se han desarrollado servicios digitales, entonces es en la medida de cómo estos mercados han ido creciendo, ¿cierto? Y se han ido contrayendo en algunos casos, o se han fortalecido sus estrategias innovadoras ofreciendo productos o servicios a través de la digitalización. Por eso hablamos también del marketing digital. También el nivel de nuevos competidores que llegan a este sector, empresas nuevas. Cuando hablamos de las empresas nuevas hacemos referencia a la manera como en un sector, en este caso en el sector farmacéutico, se pueden suscitar barreras de entrada, ¿cierto? Las barreras de entrada. ¿Esto qué significa? Un sector como el farmacéutico, en el que hay demasiada regulación, pues básicamente da lugar a un sector donde hay muchas barreras de entrada por el tema legal. De igual forma, tenemos el tema de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación aplicables al sector. Esto también genera un impacto y más hoy en día, pues por el tema de la contingencia de la pandemia de la COVID-19, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la digitalización y todo lo que tiene que ver con el marketing digital, lo que algunos autores como Philip Kotler mencionan como el marketing 4.0, con el fin de fortalecer las estrategias y las ventajas competitivas que tienen las empresas del sector. En este caso, el sector farmacéutico no ha sido la excepción, junto con otros sectores, con el tema de la incidencia del marketing digital, que es la utilización de las TIC en el sector. También la importancia de nuevos productos. Entradas nuevas se refieren a nuevos productos, nuevas moléculas. Ahora, pues obviamente está todo el tema, gira en torno el debate al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Y ahí es donde está la apuesta de los grandes laboratorios farmacéuticos en el mundo
por desarrollar esas nuevas moléculas. Entonces, ahí también analizamos ese sector. Otro aspecto también a tener en cuenta en el análisis del sector farmacéutico son las políticas gubernamentales que pueden obstaculizar o apalancar las ideas. Y en ese sentido, cabe resaltar la importancia, ¿cierto?, que posee la regulación y la normatividad del sector farmacéutico en nuestro país. Entonces, por ejemplo, hablamos de un decreto marco que es el decreto ahora 780 del 2016. Decreto que entró a modificar aspectos del mencionado, yo creo que ustedes lo conocieron, el decreto 2200 del 2005. Ahora es el decreto 780 del 2016 que permite regular los servicios farmacéuticos en todos los establecimientos. También en el análisis del sector hacemos un análisis de los factores que, digamos, promueven o jalonan el mercado en cuanto a calidad, precio, servicio e imagen. Y esto tiene que ver con las famosas ventajas competitivas, de las cuales hablábamos en el curso de mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Cuando hablamos de ventajas competitivas, hacemos referencia a las 4P del marketing mix. Vamos a recordarlas. Producto es la primera, precio, plaza y promoción, las cuales desarrollaremos ya con mayor detenimiento en nuestra tercera y próxima videoconferencia, ¿cierto? Nuestra próxima videoconferencia hablaremos más específicamente de esas estrategias del marketing mix, en este caso enfocadas a la creación del establecimiento farmacéutico. De igual forma, las barreras de entrada o salida de empresas del sector. Esto también tiene que ver mucho con el tema de la regulación, el tema de el grado en que las empresas proveen productos o servicios innovadores, difíciles de imitar, etcétera, etcétera. Esas fortalezas competitivas que tienen los productos o servicios que se desarrollan en el sector farmacéutico también juegan un papel importante al momento de analizar esas barreras de entrada o salida de empresas. De igual forma, la rivalidad entre los competidores. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. El nivel de rivalidad entre cada uno de los competidores, ¿cierto? El nivel de rivalidad entre los competidores, que es la manera como entre los competidores se establecen, por ejemplo, o se puede en cuanto a marca, en cuanto a estrategias comunicativas o publicitarias, todo esto. Y llegamos a otro punto muy importante que es el poder de negociación con los clientes y los proveedores. Voy a remitirme a dar un concepto un poco técnico frente a este tema. Cuando hablamos de las barreras de entrada, la rivalidad de los competidores, el poder de negociación con clientes y proveedores, hacemos referencia al entorno o al ambiente de ese sector industrial o de ese sector farmacéutico que estamos analizando. En un concepto que un autor economista canadiense, Michael Porter, menciona como las 5 fuerzas competitivas de un sector industrial. Entonces, básicamente, ese análisis de las 5 fuerzas competitivas, puestas por Michael Porter. Yuranis, ¿me escuchas? Buenas noches. Por favor, me confirmas si me escuchas. Yuranis, buenas noches, ¿me escuchas? Por favor, me confirmas en el chat si me estás escuchando. Bueno, muy bien. Yuranis, por favor, me confirmas en el chat si me estás escuchando. Bueno, listo, muy bien. Entonces, como estábamos comentando, este concepto de barreras de entrada, rivalidad entre los competidores y poder de negociación con clientes y proveedores es lo que hacemos referencia con el análisis de las 5 fuerzas competitivas del sector, en este caso el sector farmacéutico, que es el que nosotros estamos analizando. ¿Listo? Bueno, muy bien. De igual forma, aparte de analizar el sector, también tenemos que hacer un análisis del producto o servicio que vamos a ofrecer con el establecimiento farmacéutico.
En este aspecto es importante aclarar que nosotros, de acuerdo con el tipo de establecimiento farmacéutico que deseamos constituir, debemos analizar tres ítems fundamentales. Primero, cuáles son las especificaciones técnicas de ese producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer en nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, primero que todo, pues necesitamos identificar cuáles son las características, los atributos, las ventajas competitivas de ese producto o servicio que vamos a ofrecer. En segunda instancia, identificar el valor agregado. Ese concepto del valor agregado tiene que ver con un concepto que muchos de nosotros trabajamos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, llamado el valor percibido por el cliente. Son ese tipo de beneficios que perciben los clientes al momento de utilizar, de ser clientes y consumidores de ese producto o servicio que se ofrece en el establecimiento farmacéutico. Y hacer nuestra matriz FODA. Recordemos que cuando vimos el curso de mercadeo, hablamos de ese concepto de la matriz FODA. Fortalezas, el análisis de los factores internos, en este caso el producto o servicio a ofrecer con el establecimiento farmacéutico, que tiene que ver con las fortalezas y debilidades. Y el análisis externo, ¿cierto? Que tiene que ver más específicamente con las oportunidades y las amenazas. Este concepto de la matriz FODA lo vamos a reforzar cuando veamos el estudio administrativo, porque la matriz FODA no solamente la vamos a aplicar aquí en el estudio de mercado, sino también en el estudio administrativo para esas oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro plan de negocio, o más específicamente asociado al tipo de establecimiento farmacéutico que queremos constituir. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en cuanto al análisis del producto o servicio? Primero, pues las especificaciones técnicas, saber las características, las propiedades del producto, pero también del servicio, Por ejemplo, si yo voy a ofrecer un servicio de droguería online o un servicio de inyectología o de pruebas diagnósticas médicas como prueba COVID o algo así, pues yo tengo que determinar cuáles son las especificaciones técnicas y las características de este servicio, cómo se va a prestar este servicio. Si hablamos de un establecimiento farmacéutico que deseamos crear, que fabrique o que se proyecte elaborar, producir medicamentos o dispositivos médicos, es importante tener en cuenta la consideración del empaque, de la vida útil del producto, del tamaño, del concepto sensorial. O sea, eso que percibimos a través de nuestros cinco sentidos, el gusto, la vista, el tacto, el olfato, el oído, todo eso. Los elementos diferenciadores. Esta parte es interesantísima porque eso es lo que define el valor percibido por el cliente o consumidor. ¿Qué es lo que me diferencia a mí en mi servicio o en los productos que yo comercialice o que yo fabrique o en esos medicamentos o en esas nuevas moléculas frente a lo que los competidores ofrecen? Que ahorita vamos a hablar un poco acerca del análisis de la competencia. Los cuidados especiales que se requieren de acuerdo al producto, porque, por ejemplo, si son medicamentos, ustedes saben y han visto toda la normatividad relacionada, implementación de sistemas de gestión de calidad, administración del servicio farmacéutico, donde ustedes se han dado cuenta que hay unas propiedades importantes asociadas a uno de los procesos del servicio farmacéutico, que es el almacenamiento, ¿cierto? Hay unas condiciones que se deben cumplir en cuanto al almacenamiento de medicamentos y demás. Entonces, eso también hace parte de esas dimensiones que tienen que ver con el análisis del producto o servicio. De igual forma, cuidados especiales y el valor del producto o servicio para el cliente. Ese valor percibido por el cliente, que la idea es aumentarlo a través de la oferta de producto o servicio que yo establezca desde el, valga la redundancia, el establecimiento farmacéutico que deseamos constituir. De igual forma, los usos del producto o servicio, ¿cierto? ¿Cuáles son esos nuevos usos a productos o servicios? Pueden ser nuevos o existentes. El tema importantísimo que de hecho ustedes lo trabajaron en el curso de mercadeo y ventas, que es el de la identificación de necesidades, problemas, gustos y deseos que voy a satisfacer con la idea de negocio. Recordemos que hablamos de tres tipos de necesidades. Las necesidades primarias,
que son las necesidades fisiológicas, las necesidades tales como el hambre, el sueño, sed, etcétera, etcétera. Hablamos de otro tipo de necesidades que son las secundarias, que son necesidades de afiliación, de afecto y demás, y las necesidades terciarias que se satisfacen con bienes suntuarios o bienes de lujo. Entonces, recordemos todos esos conceptos que trabajamos también en el curso de mercadeo. De igual forma, ya vamos a recordar otro concepto que es la pirámide de la jerarquía de las necesidades del psicólogo Abraham Maslow, donde nos dice que hay unas necesidades básicas que son las fisiológicas. Satisfechas estas, se crean otro tipo de necesidades de seguridad, después necesidades de afiliación, después de necesidades de estima y después de autorrealización del yo. Y que cada vez que se satisfacen necesidades de la base de la pirámide, se van creando otro tipo de necesidades mayores. Y de igual forma, analizamos los productos y servicios complementarios que se derivan del producto o servicio que estamos ofreciendo. También se analiza, obvio, los productos y servicios que ofrecen los competidores. O sea, esto también nos va a dar un marco introductorio al análisis de los competidores. Cuando hablamos de los productos sustitutos y también, o sea, en la medida de estos servicios sustitutos, que de alguna u otra manera debo tenerlos muy en cuenta para diseñar la estrategia de producto o servicio que voy a emplear en mi establecimiento farmacéutico. Eso lo veremos ya el tema de estrategias del marketing mix, esas las veremos la próxima sesión. De igual forma, los sustitutos, las fortalezas y debilidades frente a los competidores, ese también es un aspecto muy importante, y las posibilidades de proteger la exclusividad del producto. O sea, aquí ya vamos entrando al tema del análisis de la competencia, pero más específicamente hablando de ese producto o servicio que se está ofreciendo. Y aquí ya, ahorita con lo que les mencioné, estábamos hablando del análisis del producto o servicio. Ahora vamos al análisis de la competencia. Competencia. Y resulta que hablamos de dos tipos de competidores, los competidores directos y los competidores indirectos. Recordemos esos conceptos. ¿Qué son los competidores directos? Son aquellas empresas que ofrecen productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades que yo estoy buscando satisfacer a un segmento o nicho de mercado específico. Es eso. O sea, aquellas empresas que ofrecen productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades que yo estoy propendiendo satisfacer con un producto o servicio. Y tenemos la competencia indirecta. La competencia indirecta, ¿cierto?, se encarga, más específicamente hablando, de esas empresas que ofrecen productos o servicios que satisfacen no necesidades similares, pero sí necesidades sustitutas a las que yo estoy buscando satisfacer. Ojo, porque así sea competencia directa o indirecta, es competidor. Y nunca debemos ni sobreestimar ni subestimar a los competidores al momento de establecer un análisis del estudio de mercado. Nosotros debemos entender y analizar muy bien el competidor con todas sus características. Entonces, ¿qué aspectos o dimensiones o variables debemos tener presente al momento de hacer un análisis de la competencia? Primero, el desempeño de los productos o servicios existentes. ¿Cómo se encuentra ese desempeño de esos productos o servicios que ofrecen estos competidores según el segmento o nicho de mercado que se desea atender? Entonces, en la manera como ellos ofrecen esos productos o servicios. ¿Cómo satisfacen sus necesidades? ¿Cuáles son sus atributos, sus ventajas competitivas? De igual forma, debemos analizar la limitación en la satisfacción de los deseos y expectativas de los clientes. De pronto, ¿en qué medida, de alguna forma, los clientes perciben insatisfacción en cuanto a los productos o servicios que ofrecen estos competidores? Otro aspecto también a tener en cuenta son las posibilidades de solución de dificultades. Cómo estos competidores solucionan quejas, inconformidades o sugerencias de parte de los clientes o consumidores. Una variable importantísima a tener en cuenta en el análisis de la competencia es cuáles son los precios que ellos fijan
por los productos o servicios que ofrecen. Ese tema de los precios es fundamental y más contextualizándolo a nuestro entorno colombiano, donde nuestro consumidor promedio, cliente promedio, se basa mucho en el precio para tomar decisiones de compra de bienes y servicios. Eso es un aspecto muy importante. También analizamos el concepto de los canales de distribución y de comercialización que utiliza este competidor. Si ellos directamente ofrecen productos o servicios al cliente consumidor o utilizan intermediarios como mayoristas, minoristas y demás. De hecho, de hoy en 8 días vamos a hablar de las estrategias de plaza o de distribución, donde vamos a recordar este concepto. La política de ventas, este también es otra variable importantísima. ¿Cuáles son las políticas de ventas? ¿Cómo desarrollan el proceso de ventas? ¿Cuáles son las técnicas de ventas que ellos utilizan? Si ellos aplican una venta cruzada o una venta enfocada en la solución de problemas, etcétera, etcétera. De igual forma, su capacidad de producción o de prestación del servicio. No necesariamente tenemos que hablar de la producción de medicamentos, también es de la prestación de los servicios que se ofrecen allí. También evaluar la capacidad financiera, o sea, cuál es lo que decimos popularmente el músculo financiero de estos competidores, los segmentos a los que van dirigidos estos productos o servicios que ofrecen los competidores, cuáles son las marcas líderes. Esto también es importante. ¿Cuáles son los referentes? Y recordemos que dentro de un estudio de análisis de la competencia, una variable muy importante es que nos debemos comparar con los mejores. Es decir, buscar la manera en que nos comparamos si estamos hablando de crear una droguería como establecimiento fármacos con las cadenas de droguerías más importantes en el país y qué es lo que ofrecen ellos, pues para así nosotros no imitarlos, sino también buscar la forma de mejorarlos o de ofrecer productos o servicios innovadores. De igual forma, analizar cuáles son las razones por las cuales esas empresas o esas marcas lideran en el mercado, están posicionadas en cuanto a precio, calidad y servicio. Otro aspecto también importante a analizar es cuál es el grado de natalidad y mortalidad de empresas en el sector. Ahorita, pues obviamente se analizó o recientemente salió un estudio de parte de Confecámaras en la cual se determinó que el 10% de los microempresarios en Colombia con el tema de esta emergencia de la COVID-19 prácticamente se declararon en quiebra, el 10%. Entonces también es mirar esas estadísticas de cuántas nuevas empresas nacieron en el sector farmacéutico y cuántas han muerto desafortunadamente o se han declarado en quiebra ante estas situaciones o ante cualquier contingencia. También debemos reflexionar esta pregunta: ¿por qué sería fácil o difícil competir con ellas? Es decir, ¿qué no se nos facilita y qué se nos puede dificultar a nosotros como establecimiento farmacéutico frente a competir con estas empresas? Y también preguntarnos por qué se puede creer que se puede alcanzar una participación en el mercado existente o proyectarla y cómo alcanzar esa participación en el mercado teniendo en cuenta los atributos que ofrecen los competidores. Básicamente, esos son variables muy importantes a tener en cuenta en el momento de desarrollar un análisis de la competencia. Bueno, vamos, vamos a mirar si hay preguntas, dudas hasta ahora con respecto a lo que hemos mencionado. Preguntas. Yuranis, ¿me escuchas? Yuranis, ¿me escuchas? Bueno, vamos a ver si hay preguntas, dudas. Dudas, preguntas.
Bueno, muy bien. Entonces, creo que no hay inquietudes. Vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Entonces, vamos a analizar ahora las dimensiones del análisis del cliente. Entonces, vamos a mirar cuáles son las dimensiones a tener en cuenta en el análisis del cliente. Y vamos a recordar dos conceptos. El concepto de segmento y nicho de mercado. ¿Listo? La diferencia entre segmento y nicho de mercado. Entonces, el segmento de mercado está enfocado al tema, o mejor dicho, a ese conjunto de clientes y consumidores potenciales que buscan satisfacer necesidades generales o que tienen necesidades generales similares. En cambio, el nicho de mercado se concentra más específicamente en la satisfacción de necesidades específicas, similares. Por ejemplo, un segmento de mercado puede ser todos los compradores o consumidores de leche o de lácteos, ¿cierto? O de la leche más específicamente. Y un nicho de mercado puede ser, por ejemplo, todos los compradores o consumidores de leche deslactosada. O sea, es más específico el nicho que el segmento de mercado. Recordemos que estos fueron conceptos que nosotros trabajamos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Por tanto, cuando analizamos la dimensión de los clientes, ¿qué debemos tener en cuenta o cuáles son las variables que debemos tener presente? Primero, el tipo de compradores potenciales, ¿cierto? Es decir, cuáles son esos compradores o consumidores o clientes potenciales asociados al producto o servicio que se está ofreciendo, ¿cierto? Segundo, la segmentación por actividades. Esto es una variable muy importante a tener en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es el segmento o nicho de mercado que deseamos atender con los productos o servicios que ofrecemos en el establecimiento farmacéutico? Los estilos de vida y los valores, eso hacen parte fundamental de una de las variables de segmentación de mercados que también vimos en el curso de mercadeo, que corresponde a las variables conductuales. La conducta de compra, ¿cierto? Que también hace parte de esas variables de segmentación. La edad, el género, la ubicación, los ingresos, el estrato socioeconómico y el volumen de compras, que hacen referencia a las variables demográficas y psicográficas, ¿cierto? También de segmentación. También analizamos si el cliente tiene preferencias por mayoristas, minoristas, productores o consumidores directos. ¿Cómo se categorizan estos clientes? Porque pues, también si nosotros deseamos establecer o crear un establecimiento farmacéutico de carácter mayorista, pues obviamente nosotros vamos a identificarnos con establecimientos farmacéuticos mayoristas o minoristas. Y también cuáles son las bases para tomar la decisión de compra, si son asociadas al precio y la calidad, el servicio, la amistad, la política, la religión, la forma de pago, ¿cierto? ¿Cuáles son esas variables que inciden en esa toma de decisiones de compra que nosotros también las involucramos con el comportamiento del consumidor? Y de hecho, este análisis del cliente así como de la competencia, así como del sector y también de acuerdo al producto o servicio que se ofrece, también lo dimensionamos a través de la investigación de mercados. Y vamos a recordar conceptos que también trabajamos en el curso de mercadeo cuando hablamos de la investigación de mercados. Y entonces vamos a ver primero este video que nos permite recordar a todos nosotros en qué consiste la investigación de mercados. Entonces, rápidamente les voy a compartir el siguiente video. ¿Qué tal? La vez pasada vimos qué es un estudio de mercado y hoy veremos cuáles son sus etapas. 1. Identifica el problema. Es lo que quieres saber. Por ejemplo, ¿quién es tu público objetivo? ¿Tu producto o servicio funcionaría en el mercado? ¿Quiénes son tus competidores? 2. Plantea tu objetivo. Pasa de la pregunta a la acción. Define a qué parte del mercado apuntarás. Identifica si tu producto o servicio serán viables en el mercado
y define a tu competencia. 3. Define tu grupo de estudio. Enfócate en un grupo en especial y considera su tamaño, ubicación, hábitos, nivel económico, etc. 4. Elige tus fuentes de información. Usa fuentes primarias como entrevistas y encuestas a clientes o especialistas. Observación directa, o sea, visita a tus competidores directos para ver dónde están, qué brindan y a cuánto, etc. Experimentación. Muéstrale tu idea, producto o servicio a un pequeño grupo de clientes potenciales. Hazles preguntas, grábalos y luego analiza sus respuestas. Y también puedes usar fuentes secundarias como internet, revistas, estudios, etc. 5. Analiza la información. Organiza los resultados de tus encuestas con gráficos. Compara lo observado con tablas, apunta los comentarios y reacciones más interesantes y analízalos. 6. Saca tus conclusiones. De lo anterior, obtendrás la información que buscabas para cada objetivo planteado. Sintetiza tus respuestas y pregunta: ¿es un negocio conveniente? ¿Qué cambiarías o mejorarías? ¿Y cómo? Anímate a hacer tu propio estudio de mercado. Para eso, mira los tips del próximo video y sigue haciendo empresa con Claro. Bueno, en este video, aquí pudimos observar cuáles son esos elementos, esos pasos que debemos abordar en un estudio de mercado y que de alguna u otra manera, pues los venimos a condensar con la investigación de mercados. Entonces vamos a recordar el concepto de qué es la investigación de mercados, tal y como muchos de ustedes lo vieron en nuestro curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, la investigación de mercados hace referencia a todo ese proceso de recopilación, clasificación, análisis e interpretación de información relevante con el fin de tomar decisiones e identificar las necesidades de los clientes y los consumidores. Miren las etapas: recopilar, clasificar, analizar e interpretar información relevante. Esto también nos debe llevar ¿a qué? A tomar decisiones relacionadas con las variables del marketing mix. Esas las veremos a profundidad en la próxima sesión, cuando hablemos del precio, producto, plaza y promoción, las 4P del marketing mix. De igual forma, esta investigación de mercados tiene varios enfoques. Puede haber un enfoque cuantitativo cuando nosotros utilizamos herramientas tales como la encuesta, la observación y demás, y cuando, digamos, aplicamos un muestreo llamado un enfoque muestreo probabilístico, donde nosotros, pues obviamente por la dificultad técnica que requiere aplicar un instrumento como una encuesta a toda una población, o sea, técnicamente es muy difícil hacer un censo por el tema de costos y demás. Nosotros elegimos una muestra que es representativa. Entonces, la idea es que asociemos una muestra representativa de estos posibles consumidores a fin de identificar en ellos sus percepciones y sus necesidades. Y nosotros lo hacemos con un muestreo probabilístico. Pero también podemos hacer una investigación cualitativa de mercados que tiene que ver con el manejo de técnicas tales como el focus group o los grupos focales, panel de expertos, entrevistas semiestructuradas, donde nosotros podemos elegir la muestra, donde el enfoque del muestreo sería más bien no probabilístico, donde nosotros, a nuestro juicio, podemos elegir quiénes son los que compondrán esta muestra estadística, llamémoslo así, o digamos que no sería una muestra estadística, sino una muestra no probabilística y bajo nuestro criterio. También la investigación de mercados debe relacionarse con unas variables. ¿Cuáles son estas variables? La primera, el comportamiento demográfico, que tiene que ver con el comportamiento de la población que nosotros estamos analizando. La situación económica del país, eso es algo muy importante. Las variables, el comportamiento de los indicadores económicos. Por ejemplo, la inflación, digamos, las tasas de desempleo. Todo esto juega un papel importante también. El nivel del índice de confianza de los hogares,
¿cierto? Que eso también es un indicador muy importante a tener en cuenta. Los índices de producción y venta de bienes y servicios y el aporte que le genera el sector al Producto Interno Bruto. ¿Listo? Esas son variables que también, de alguna u otra manera, las debemos tener en cuenta al momento de analizar esa información. O sea, que este análisis de las variables complementa la toma de decisiones que se puede asociar de acuerdo con los resultados de la investigación de mercados o los resultados de la encuesta que nosotros podemos aplicar. Otro aspecto muy importante que debemos tener presente es el comportamiento o estimar el tamaño del mercado. Que esa estimación del tamaño del mercado tiene que ver mucho o directamente con los resultados de la investigación de mercados. O mejor, con los resultados de acuerdo con el instrumento que nosotros apliquemos, bien sea una encuesta o demás, de ahí debe tenerse o tomarse la decisión de cuál va a ser el tamaño del mercado que nosotros deseamos atender con el producto o servicio propio o asociado a nuestro establecimiento farmacéutico. El tamaño del mercado tiene que ver directamente con la participación en el mercado. ¿Y qué es la participación en el mercado? Es esa proporción porcentual medida en ventas, en número de clientes o demás, que aspiro yo como empresario y como propietario de mi establecimiento farmacéutico, aspiro yo obtener dentro de todo ese sector o dentro de todo ese mercado farmacéutico. En pocas palabras, hagan caso y cuenta que el tamaño del mercado es como si tuviéramos toda una torta y nosotros deseamos alcanzar cuál es la porción de esa torta que deseamos cubrir con nuestro producto o servicio. Hagan la similitud, ¿cierto? O la analogía o la comparación o la metáfora con una torta. O sea, es decir, tenemos toda la torta, pero vamos a tomar una partecita de la torta. ¿Listo? Esa es la participación o el tamaño del mercado. Para estimar esta participación o tamaño del mercado debemos formularnos dos preguntas fundamentales. La primera, ¿cuántas unidades o dinero se va a vender con los productos en el mercado objetivo o en el target group? ¿Cierto? ¿Cuántas unidades? O sea, ¿qué porción de esa torta llamada mercado es la que yo deseo atender y proyecto vender con el producto o servicio según el tipo de establecimiento farmacéutico a constituir? ¿Cuál es el criterio de decisión que debo tener presente al momento de estimar esa participación? Pues los resultados de la investigación de mercados, que eso va dentro del estudio de mercado. O sea, la investigación de mercados hace parte del estudio de mercado, pero no es todo el estudio de mercado, porque el estudio de mercado también implica el análisis del cliente, el análisis del producto, el análisis de los competidores, el análisis del sector y lo que veremos de hoy en 8 días. Todo eso hace parte del estudio de mercado. Por ende, no es bueno confundir que la investigación de mercado, o sea, cuando yo aplico encuestas y tengo los resultados, eso no es todo el estudio de mercado. Pilas con eso. Eso es una parte del estudio de mercado. Entonces, el criterio de decisión de para definir cuánto de esa torta llamada mercado deseo tener esa proporción o esa porción, me lo fija son los resultados de la investigación de mercados. De igual forma, debo preguntarme cuál es el mercado global o de clientes y consumidores potenciales. Ese mercado global de clientes que deseo atender también debe estar cotejado o basado o fundamentado en los resultados de la investigación de mercados. O sea, saber el número de posibles clientes o consumidores de los productos o servicios que espero ofrecer con mi establecimiento farmacéutico. Y asimismo también esa investigación de mercado nos debe llevar a estimar el volumen de ventas. El volumen de ventas que tiene que ver con unos factores estacionarios. ¿Qué significan factores estacionarios? Por ejemplo, hay ciertos productos o servicios que de acuerdo con la temporada en el año aumentan sus ventas o disminuyen las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita voy a poner un caso que no es del sector farmacéutico, pero por ejemplo, ahora estamos en la época de Día de los Niños, ¿cierto? 31 de octubre, y entonces ahorita se populariza todo el tema de la venta de disfraces, de dulces, de confitería y demás, ¿cierto? Por la temporada. Entonces,
Hay ciertos productos, pero también puede pasar en el sector farmacéutico, porque, por ejemplo, digamos cuando hay oleadas invernales o climas bastante fríos, entonces se populariza mucho la demanda de productos tales como los antihistamínicos, los vitamínicos, sobre todo las vitaminas C, antigripales y todo esto de acuerdo con las temporadas. Y estos factores estacionarios son importantes a tener en cuenta según el sector y el tipo de cliente o consumidor que deseamos atender. Y asimismo analizar las ventajas diferenciales que tiene el producto o servicio frente a los competidores. Eso también es una variable a tener en cuenta de acuerdo con el sector. ¿Y cómo estimamos esa participación en el mercado o esa fracción del mercado? Sencillamente, nosotros debemos estimar el volumen de ventas que viene fundamentado o basado según la proyección. Esa proyección de venta la tenemos que deducir de los resultados de la investigación de mercado dividido por el volumen de ventas del mercado global. O sea, es decir, esta fracción o participación del mercado se estima en un porcentaje. Normalmente es un porcentaje, donde nosotros estimamos las ventas que proyectamos tener al año, al mes, dependiendo como nosotros querramos hacer esa proyección y dividirla por las ventas de todo el mercado, las ventas de todo el sector. Con eso nosotros hacemos una proyección de la participación en el mercado. Repito, la participación del mercado es como si ustedes tuvieran una torta. La torta completa es el mercado y ustedes quieren una porción representativa de esa torta. Esa es la participación en el mercado. ¿Qué criterio de decisión, repito, se debe tener en cuenta para estimar la participación en el mercado? Los resultados de la investigación de mercados. Los resultados de la investigación de mercados nos deben llevar a nosotros a estimar esta participación o fracción del mercado. Y esto va a ligar con un tema que vamos a desarrollar también en nuestra próxima videoconferencia, que es el plan de marketing o el plan de mercadeo. Recordemos, por allá en nuestra primera unidad de aprendizaje del curso de mercadeo, que hablábamos de las etapas del plan de marketing, que el plan de marketing tiene 4 etapas, ¿cierto? Primero, el tema de la oportunidad, donde analizamos el contexto, el entorno que rodea a la parte del plan de marketing, ¿cierto? Hacemos la matriz FODA y demás. Posteriormente, viene la parte o la segunda etapa, que es el marketing estratégico, que es cuando definimos las estrategias. Recordemos que las estrategias son cursos de acción que me permiten determinar qué es lo que voy a hacer. La tercera fase, que corresponde al marketing táctico, que el marketing táctico tiene que ver con el cómo voy a desarrollar esas estrategias. Acuérdense que la estrategia es qué voy a hacer y la táctica, cómo lo voy a hacer. Y por último, la cuarta fase es la de acción y control. Cuando hablamos de la fase de acción y control, hacemos referencia a la evaluación de la rentabilidad de este plan de marketing. Es decir, cuánto vamos a invertir en este plan, pero cuánto deseamos retornar de este plan en cuanto a inversión. Entonces, recordemos qué es el plan de marketing. Entonces, es aquel instrumento con la que cuenta en este caso el empresario o el gestor de este nuevo establecimiento farmacéutico que le permite describir cada una de las estrategias y tácticas que permiten implementar para garantizar esa participación en el mercado que se identificó a partir de los resultados de la investigación de mercados. O sea, el plan de marketing es el instrumento que permitirá alcanzar esa participación en el mercado o esa fracción del mercado que hemos proyectado como resultado de la investigación de mercados. Entonces, aquí en este plan de marketing es donde surge el identificar las estrategias y también las tácticas que tienen que ver con el marketing mix o el mix de marketing, o sea, las famosas 4P. ¿Cuáles son las 4P? Recordémoslas, la P de precio, la P de producto, la P de plaza y la P de promoción, que también
Si recordamos conceptos del curso de mercado y venta de medicamentos, hablamos que estas P se pueden convertir en C. Cuando precio, hablamos de características, precio hablamos de costo, producto características, plaza comercialización y promoción comunicación. O sea que esas 4P del marketing mix se pueden convertir en 4C. Muy bien, esa es la presentación de la noche de hoy correspondiente al estudio de mercado. De hoy en 8 días, en nuestra tercera videoconferencia, vamos a abordar aspectos relacionados con nuestra parte final del estudio de mercado que tiene que ver con las estrategias del marketing mix o de este mix de marketing de precio, producto, plaza, promoción, y vamos a hablar del estudio técnico. Ojo porque a partir de esta semana en la plataforma Canvas vamos a empezar a habilitar la actividad de aprendizaje número 1. La actividad de aprendizaje número 1 que pueden desarrollarse de forma individual o en grupos de trabajo. Les recomiendo a todos ustedes que lean la guía número 1 que se encuentra en la pestaña Tareas de su plataforma Canvas del curso de aplicación de plan de negocios. Encuentran en la pestaña donde dice Tareas, está actividad de aprendizaje número 1. La idea es que ustedes la revisen, ¿cierto? Descarguen la guía y empiecen a ir aplicando todos estos elementos que hemos visto en la noche de hoy. Les repito a todos ustedes que esta videoconferencia queda grabada y la pueden visualizar junto con la presentación que les compartí a partir de mañana en su plataforma Canvas. Hay una sección en su plataforma Canvas que dice módulos y en módulos hay una parte que dice videoconferencias. Ahí van a encontrar esta presentación y la grabación de la videoconferencia de la noche de hoy. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la participación en esta videoconferencia y nos encontraremos de hoy en 8 días para complementar el estudio de mercado y ya empezamos a hablar del estudio técnico. O sea, terminamos la primera etapa, que es estudio de mercado, e iniciamos el estudio técnico. Gracias a todos, una feliz noche.